Hay almas que el mundo decide que no valen nada. Las marcan, las descartan y las condenan al olvido. Esta es la historia de dos de esas almas. Un joven humilde cuyo único pecado era soñar, y un burro viejo, entregado como el golpe final en un acto de desprecio diseñado para quebrar su espíritu para siempre. Les dieron lo peor para asegurar la más cruel de las humillaciones públicas. Pero lo que era imposible de ver, lo que nadie podía imaginar, es que en el silencio de ese animal no había rendición. Había una promesa, y en su dolor invisible se ocultaba un secreto tan poderoso que estaba destinado a poner de rodillas el orgullo de todo un pueblo. Prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solo la historia de una carrera. Es la crónica de una justicia del alma que se negó a morir. Es la prueba de que el valor oculto en los seres más frágiles puede desatar un milagro capaz de cambiarlo todo. Antes de que esta increíble historia comience, quiero sentir nuestra conexión. Este relato me recuerda que todos tenemos un lugar desde donde luchamos nuestras batallas silenciosas. Dime, ¿desde qué país nos une esta historia en este momento? Saber que el coraje y la compasión resuenan en tantos rincones del mundo es lo que le da verdadera fuerza a mi voz. Deja tu comentario aquí abajo. Estaré leyéndote para que empecemos este viaje juntos. En el corazón de Solara, un pueblo bañado por un sol que doraba los tejados y levantaba un polvo perezoso del camino, cada año la vida se detenía por completo. Todo giraba en torno a la carrera del sol, un evento que era menos una competencia y más una exhibición del poder inquebrantable de la familia Montenegro. El coronel Ricardo Montenegro, un hombre cuya sonrisa rara vez llegaba a sus ojos, patrocinaba la carrera como un rey que ofrece un espectáculo a sus vasallos. Y en ese universo de caballos pura sangre y jinetes de apellido ilustre, existía Elian, un joven de manos callosas y sueños silenciosos, que no anhelaba el trofeo, sino la simple dignidad de competir, de sentir el viento en el rostro sobre la pista que su abuelo había ayudado a construir. Su deseo era una pequeña brasa de esperanza en un mundo de frías cenizas. El día de la inscripción, la plaza estaba llena de un murmullo expectante. El coronel Montenegro, desde un balcón adornado con los colores de su hacienda, disfrutaba de la atención como si fuera el mismo sol. Con una voz resonante y una pausa calculada para el drama, anunció una sorpresa este año, un gesto de inclusión para los menos afortunados. Fue entonces cuando pronunció el nombre de Elian, y una ola de risas crueles se extendió por la multitud. La humillación no fue solo llamarlo, sino el premio que le otorgaron para competir. Un burro viejo, de pelaje opaco y costillas visibles, cuya cabeza colgaba con una apatía infinita. Y con una última estocada de sarcasmo, el coronel lo bautizó ante todos. Para un corredor con la velocidad del rayo, un animal a su altura, lo llamaremos Trueno. Elian sintió el calor de la vergüenza subir por su cuello. Cada risa era como una piedra lanzada contra él. Sus puños se cerraron a sus costados, las uñas clavándose en sus palmas, pero no bajó la mirada. Sus ojos no se posaron en la multitud burlona, ni en el rostro satisfecho del coronel. Se fijaron en el animal. En ese pequeño cuerpo frágil vio un eco de su propia existencia. Ambos eran vistos como algo roto, una broma, un estorbo en el paisaje de los ganadores. En ese momento, en medio del circo de la crueldad pública, Elian no sintió lástima, sino un extraño parentesco. La humillación que debía aplastarlo se convirtió en un ancla, una conexión silenciosa y profunda con la única criatura en toda la plaza que compartía su misma soledad. Y así, mientras las risas se desvanecían y la gente comenzaba a dispersarse, comentando la ingeniosa crueldad del coronel, Elian dio el primer paso. Caminó a través de la plaza vacía, ignorando las miradas de compasión y desprecio que aún quedaban. Se detuvo frente al burro, que ni siquiera levantó la vista, como si esperara un golpe o un grito. Pero Elian solo extendió una mano, no para tomar las riendas,
sino para rozar suavemente su oreja caída. Trueno se estremeció, un temblor casi imperceptible, pero no retrocedió. En ese simple gesto, sin una sola palabra, un destino fue sellado. Ya no eran Elian y un burro viejo. Eran dos almas marginadas contra el mundo entero, y su historia, sin que nadie lo imaginara, apenas comenzaba. El portón del viejo celeiro se cerró con un chirrido largo y lastimero, un sonido que pareció engullir el ruido del mundo exterior y dejarlo atrás. Adentro el aire era espeso, olía a heno antiguo y a tierra húmeda, y la única luz se filtraba por las grietas de la madera, dibujando franjas doradas en la penumbra. Este no era un establo de campeones, sino un lugar olvidado, un depósito de cosas rotas y recuerdos cubiertos de polvo, y por eso era perfecto. Se convirtió en su santuario, un reino privado para dos seres desterrados. Elian guió a Trueno no con una cuerda, sino con una mano suave en su lomo, y el animal lo siguió con una lentitud que hablaba de un cansancio más profundo que el físico. Por primera vez, lejos de las miradas que juzgan, estaban simplemente el uno con el otro, en un silencio que no era vacío, sino expectante. Los primeros días fueron un delicado ritual de confianza. Elian traía cubos de agua fresca, que Trueno miraba con recelo antes de atreverse a beber, como si la bondad fuera un idioma extranjero que apenas recordaba. Limpiaba con cuidado las heridas de su piel, susurrando palabras de calma que eran más para sí mismo que para el animal. Pero el verdadero puente entre ellos se construyó con un trozo de pan. Una noche, Elian se sentó frente a Trueno y, partiendo su propia y humilde cena en dos, le extendió la mitad. No era un acto de dar lo que sobraba, sino de compartir lo poco que se tiene. El burro, que hasta entonces solo había conocido el palo y el grito, se quedó inmóvil y luego, con una lentitud infinita, estiró el cuello y tomó el pan de su mano con una suavidad que desmentía su apariencia tosca. Fue entonces cuando Elian comenzó a hablarle de verdad, llenando el silencio del celeiro con historias de su abuelo, con sueños que nunca le había contado a nadie, y mientras hablaba, observaba. Veía cómo las orejas de Trueno se movían, siguiendo el ritmo de su voz. Veía cómo sus grandes ojos oscuros, que al principio parecían vacíos, ahora lo seguían con una atención inteligente y melancólica. Comprendió que lo que el mundo llamaba terquedad era en realidad un escudo, una armadura forjada por años de abuso para proteger un corazón que todavía sentía. En la inquebrantable resistencia de Trueno a rendirse por completo, Elian vio un eco de su propia alma, de su propia negativa a dejarse aplastar por el desprecio del pueblo. Una tarde, mientras cepillaba su pelaje enredado, Elian apoyó su frente contra la del animal, cerrando los ojos. En ese contacto, en esa calidez compartida, el pacto silencioso se selló de forma definitiva. No hicieron falta palabras. Era una promesa mutua de lealtad. Trueno ya no era la prueba de su humillación, sino su compañero, su confidente, el único testigo de su verdadera valía. Y Elian ya no era el muchacho solitario del pueblo. Era el guardián de una vida, el protector de una nobleza que solo él podía ver. Juntos, en la quietud de su refugio, comenzaron a sanar sin saber que su conexión estaba a punto de despertar un milagro dormido. Un día, mientras reforzaba una sección podrida del viejo celeiro, la mano de Elian tropezó con algo duro bajo una pila de heno seco y olvidado. Era un cofre de madera, cubierto por el polvo de los años. Con una curiosidad que superaba su cansancio, lo abrió. Dentro, envuelta en un paño de seda que se deshacía al tacto, había una pequeña caja de música, su mecanismo atascado por el óxido y el abandono. Era otro objeto roto en aquel lugar de cosas rotas, pero en el corazón de Elian, algo sintió la necesidad de repararlo. Con la misma paciencia con la que cuidaba de Trueno, pasó horas limpiando los engranajes, enderezando las piezas, movido por el simple deseo de devolverle la voz a algo que el tiempo había silenciado.
No imaginaba que no solo estaba arreglando un objeto, sino desenterrando un pasado. Finalmente, con un último y delicado ajuste, giró la pequeña manivela. Un sonido casi mágico, metálico y dulce, brotó en el silencio del establo. Era una melodía simple, una canción de cuna nostálgica que llenó el aire como un fantasma. La reacción de Trueno fue inmediata y sobrecogedora. Su cuerpo, siempre lánguido, se tensó. Su cabeza se alzó de golpe, y sus orejas, que solían colgar sin vida, se irguieron, apuntando directamente hacia la fuente del sonido. Sus ojos, normalmente velados por la tristeza, se abrieron de par en par, encendidos con una chispa de reconocimiento puro y doloroso. Dio un paso adelante, luego otro, y de su garganta salió un rebuzno bajo y tembloroso, un sonido que no era de angustia, sino de una pregunta desesperada. A lo lejos, en los jardines de la mansión Montenegro, Elena paseaba perdida en sus pensamientos. Fue entonces cuando la brisa le trajo las notas lejanas de aquella melodía. Se detuvo en seco, con el corazón latiéndole en la garganta. Era imposible. Esa canción había muerto con su madre. Era el sonido de su infancia, una melodía que creía perdida para siempre. El recuerdo fue tan poderoso, tan vívido, que la hizo correr. Dejó atrás los rosales y los caminos cuidados, y se dirigió sin pensar hacia el único lugar de donde podía proceder aquel eco del pasado, el celeiro abandonado, un lugar que su padre le había prohibido visitar, un lugar sellado por el dolor y los secretos familiares. Elena irrumpió en el establo sin aliento, con los ojos desorbitados por la incredulidad. La escena que encontró la dejó paralizada. Elian, el muchacho del que todo el pueblo se burlaba, sostenía la caja de música de su madre. Y a su lado, Trueno, el burro que consideraban una basura, temblaba, hipnotizado por la canción. Esa melodía, susurró ella con la voz quebrada por las lágrimas, era de ella, era de mi madre. Fue entonces cuando lo reveló todo. Trueno no se llamaba Trueno, su nombre había sido Gentil, y era el compañero inseparable de su madre. Tras su muerte, el coronel, ciego de dolor, no pudo soportar ningún recuerdo de su esposa. Y así el burro leal y la caja de música amada fueron desterrados juntos a ese oscuro rincón, condenados a desaparecer en el olvido. La revelación de Elena lo cambió todo. Ya no eran dos extraños de mundos diferentes, sino los guardianes de una misma memoria, unidos por el deseo de sanar a Trueno, o Gentil, como Elena había comenzado a llamarlo en susurros. Sabían que necesitaban más que buena voluntad. Fue Elena quien sugirió buscar a Anselmo, un viejo herborista que vivía en las colinas, un hombre del que se decía que entendía el lenguaje silencioso de los animales y las plantas. El viaje hacia su cabaña fue un peregrinaje. Subieron por senderos estrechos, con el aire volviéndose más puro a cada paso, como si estuvieran dejando atrás la atmósfera viciada de Solara. Llevaban consigo no solo su esperanza, sino la sensación de que estaban a punto de desenterrar una verdad aún más profunda. Anselmo los recibió con el silencio de quien ha pasado más tiempo con los árboles que con las personas. Era un hombre de rostro surcado por arrugas, como la corteza de un roble, y sus ojos, de una claridad asombrosa, parecieron leer la historia completa de Trueno en una sola mirada. No hizo preguntas, simplemente caminó alrededor del animal, tocándolo con manos expertas que sentían más allá de la piel. Luego, en silencio, comenzó a preparar sus remedios. Machacó hierbas en un mortero de piedra, mezclándolas con aceites que desprendían un aroma a tierra y a lluvia. Las heridas del cuerpo son las más fáciles de curar, dijo al fin, con una voz rasposa por el desuso. Pero las peores cicatrices son las que el pelo y el orgullo esconden. Siguiendo las instrucciones de Anselmo, Elian y Elena comenzaron el tratamiento. Aplicaban los ungüentos tibios sobre el lomo de Trueno en un masaje rítmico y suave. El animal, por primera vez en quizás toda su vida, se relajó por completo bajo aquel toque sanador, cerrando los ojos con un largo suspiro. Fue en ese momento,
mientras sus dedos trabajaban sobre una zona de pelo especialmente enmarañado y áspero en su flanco, que Elian sintió algo, una dureza bajo la piel, una textura antinatural. Con cuidado, él y Elena apartaron el pelo y limpiaron la zona. Y entonces lo vieron, un horror grabado a fuego en la piel del animal, la marca de un hierro candente. No era el elegante escudo de los Montenegro, sino un símbolo tosco y brutal, un pico y un martillo cruzados. El aire pareció helarse en el establo. Aquella cicatriz no era una marca de propiedad, era una sentencia. Era el sello de la cantera de piedra al otro lado de la montaña, un lugar conocido por su crueldad, donde las bestias de carga eran trabajadas hasta la muerte y luego descartadas como herramientas rotas. La historia completa de Trueno se reveló en toda su brutalidad. No fue solo un compañero olvidado, fue un esclavo que había sobrevivido al infierno. Elena comprendió entonces la verdadera dimensión de la ceguera de su padre. Él no lo había maltratado directamente, pero su dolor egoísta lo llevó a ignorar aquellas heridas, negándose a ver la prueba del sufrimiento que el compañero de su amada esposa había soportado. En ese instante, la misión de Elian y Elena cambió. Ya no solo querían sanar a Trueno, sino que le devolverían la dignidad que le habían robado. La noticia de la recuperación de Trueno, y sobre todo de la nueva alianza entre Elian y Elena, viajó por Solara como un reguero de pólvora hasta llegar a los oídos del coronel Montenegro. Una tarde, sin previo aviso, su imponente figura se recortó contra el umbral del viejo celeiro. No venía con la arrogancia de un patrón, sino con la calculada calma de un estratega. Sus botas, impecablemente limpias, contrastaban con el polvo y la paja del suelo, una invasión de su mundo ordenado en aquel rincón de los olvidados. Encontró a Elian y a Elena juntos, no como un superior y una subordinada, sino como dos iguales, creando un frente unido que el coronel no esperaba. Su presencia llenó el lugar de una tensión tan palpable como el frío de una sombra. El coronel comenzó con una voz suave, casi paternal, elogiando el corazón noble de su hija y la determinación de Elian. Habló del futuro, de las oportunidades que un joven como él no debía desperdiciar en tonterías. Se refirió a la inscripción en la carrera como un malentendido, una broma que había llegado demasiado lejos y que ahora solo traería vergüenza para todos. Fue entonces cuando extendió su oferta, envuelta en una falsa generosidad, un puesto de capataz en el sector más alejado de su hacienda, un buen sueldo, una casa, una vida estable. Era la promesa de un futuro sin carencias, la llave para salir de la pobreza para siempre. La condición, aunque nunca la pronunció, flotaba en el aire, pesada e ineludible. Debía desaparecer, y con él, el burro y la historia que amenazaba con salir a la luz. Elian sintió el peso de aquella oferta, aplastándole los hombros. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Era el fin de las noches de hambre, la oportunidad de tener una vida digna, todo lo que siempre había soñado. Por un instante, vaciló. Miró sus manos encallecidas por el trabajo y la escasez. Miró a Elena, cuyo rostro contenía una mezcla de miedo y esperanza. Y finalmente, sus ojos se posaron en Trueno. El burro lo observaba con esa nueva confianza que habían construido juntos, con esa mirada que lo había visto en su peor momento y lo había aceptado. Vender ese pacto silencioso sería como vender una parte de su propia alma. El silencio en el celeiro se hizo eterno, un abismo donde luchaban la necesidad y el honor. Con una calma que sorprendió a todos, incluso a sí mismo, Elian levantó la vista y miró directamente a los ojos del hombre más poderoso de Solara. «Le agradezco su generosidad, coronel», dijo con voz firme pero respetuosa, «pero hay promesas que no se pueden romper y deudas que no se pagan con dinero». No fue un grito de desafío, sino una declaración de principios, inquebrantable y serena. La mandíbula del coronel Montenegro se tensó sutilmente, y en sus ojos brilló un destello de furia helada.
Había sido derrotado, no por la fuerza, sino por una lealtad que no podía comprar. Se dio media vuelta y se marchó sin decir una palabra más. La oferta había sido rechazada. La guerra ya no era velada. Se decidiría a la vista de todos, en la pista de la Carrera del Sol. El día de la Carrera del Sol amaneció con un cielo vibrante y una multitud bulliciosa. El aire olía a fiesta, a polvo y a la tensión de los caballos de pura sangre que caracoleaban nerviosos en la línea de salida. En medio de aquel despliegue de poder y elegancia, Elian y Trueno eran una mancha de silencio y humildad. Parecían una broma llevada hasta sus últimas consecuencias. Cuando sonó el disparo de salida, un estruendo que hizo temblar el suelo, los caballos se lanzaron hacia adelante como una avalancha. En segundos, Elian y Trueno quedaron atrás, envueltos en la nube de polvo levantada por sus rivales, con las risas y burlas de la multitud como única compañía. Para todos, la humillación estaba sellada, pero la carrera apenas comenzaba. Lejos de entrar en pánico, Elian se inclinó y le susurró a Trueno al oído, no con una orden, sino con la misma calma que usaba en el establo. Y entonces, algo increíble sucedió. Trueno encontró un ritmo. No era el galope explosivo de un caballo, sino un trote constante, metódico, casi hipnótico, un paso que no desperdiciaba ni una onza de energía, una cadencia de resistencia pura que parecía nacer de la misma tierra. Pronto, dejaron atrás a los primeros caballos que habían gastado sus fuerzas en el arranque. Las risas de la multitud comenzaron a flaquear, transformándose en un murmullo de confusión y luego en un asombro creciente. El pequeño burro gris, la broma del pueblo, no se estaba rindiendo, estaba avanzando. A mitad del recorrido, el asombro se convirtió en incredulidad. Trueno, con Elian en su lomo como si fueran una sola criatura, adelantaba a los competidores uno por uno. Los jinetes de los Montenegro, montados en sus corceles valorados en una fortuna, miraban de reojo con los ojos desorbitados. En su palco, el coronel pasó de la arrogancia a la ansiedad, y de la ansiedad a una furia fría, al ver cómo el símbolo de su desprecio desafiaba todas las leyes de la lógica. Trueno corría con el corazón. Cada paso era un recuerdo de las manos que lo sanaron, de la voz que le devolvió la confianza, del eco de una melodía olvidada. Una punzada de dolor agudo comenzó a nacer en su pata delantera, pero el espíritu, por fin libre, se negaba a escucharla. En la recta final, solo un caballo quedaba por delante, el campeón invicto de la cuadra Montenegro. El cuerpo de Trueno estaba llegando a su límite. El dolor en su pata era una agonía. Parecía que su milagro terminaría en un heroico segundo lugar. Pero entonces, Elian vio el destello de color que Helena había prometido. Atado a un poste justo en la línea de meta, ondeaba el pañuelo de su madre, un faro de esperanza. «Ahora, gentil», gritó Elian, usando su verdadero nombre por primera vez en público. Al ver el color y escuchar el nombre ligados a la única bondad que había conocido, Trueno sacó fuerzas de un lugar más allá del dolor. Con un último y desgarrador esfuerzo, se lanzó hacia adelante, superando al caballo por un suspiro. Cruzó la meta, y ante el silencio atónito de todo Solara, se desplomó en la pista. Un campeón roto que lo había sacrificado todo por la victoria. El grito de victoria de la multitud murió antes de nacer, ahogado por un silencio denso y pesado. El triunfo se había convertido en tragedia en un parpadeo. Mientras Elian corría desesperadamente hacia Trueno, arrodillándose a su lado en el polvo de la pista, la caída del animal reveló lo que su cuerpo maltrecho había ocultado. La pata rota era una herida terrible, pero fue la otra marca la que enmudeció a Solara. El hierro candente de la cantera, el símbolo de una vida de abuso y sufrimiento, quedó expuesto a la vista de todos. Cada persona en esa multitud que se había reído, que había visto la broma y no el dolor, sintió el peso de una culpa colectiva. Ya no veían a un burro, sino el espejo de su propia crueldad.
Desde su palco, el coronel Montenegro observó la escena, y el muro de orgullo que había sostenido durante años se vino abajo, ladrillo por ladrillo. Vio la marca, vio a su hija Elena correr por la pista, sin importarle las apariencias, para arrodillarse junto a Elian. Lo vio todo a través de unos ojos nuevos, los ojos de un hombre que finalmente entendía la magnitud de su ceguera. El recuerdo de su esposa, de su amor por aquel animal, lo golpeó con la fuerza de una ola. Ya no había arrogancia en su rostro, solo el vacío del remordimiento. Lenta y pesadamente, como si cada paso le costara un mundo, el coronel bajó de su tribuna y caminó hacia el centro de la pista, hacia el epicentro de su vergüenza. El pueblo entero contuvo la respiración mientras el hombre más poderoso que conocían se acercaba a los dos jóvenes y al animal herido. Elian no levantó la vista. Estaba demasiado ocupado susurrándole palabras de consuelo a Trueno, acariciando su cabeza. El coronel se detuvo frente a él, y entonces hizo lo que nadie en Solara jamás creyó posible. Inclinó su cabeza y con una voz quebrada que apenas se oyó en el silencio sepulcral, dijo: «Perdóname, muchacho, perdóname por no ver». Luego miró al animal con un dolor genuino. «Y perdóname tú también, Gentil. Le fallé a ella y te fallé a ti». No era un discurso, era una confesión, el desarme público de un alma que por fin se rendía a la verdad. Frente a toda su gente, el coronel se irguió, pero ya no era el mismo hombre. Sus ojos encontraron los de Elian, y en ellos no había lástima, sino un profundo respeto. «Hoy», declaró con una voz que resonó en toda la plaza, «hemos aprendido lo que es un verdadero campeón». Hizo una pausa y luego selló su promesa. «Y por eso, aquí no construiremos más establos para campeones de velocidad. Construiremos un santuario para campeones de corazón». Le extendió la mano a Elian, no como un patrón, sino como un socio. «Enséñanos, Elian, enséñanos a todos el valor que no supimos ver». La victoria de Trueno no había sido solo ganar una carrera. Había sido plantar la semilla de la compasión en una tierra que se había vuelto estéril. La promesa del coronel Montenegro no se la llevó el viento. Al día siguiente, los mejores artesanos de su hacienda, que estaban destinados a construir un nuevo palco de trofeos, fueron redirigidos. Su nueva tarea era demoler el viejo y decrépito celeiro, no para borrar el pasado, sino para honrarlo. Sobre esa misma tierra sagrada, comenzaron a levantar la primera estructura del santuario Trueno. Se usó la mejor madera, se diseñaron los espacios más amplios y luminosos, y cada detalle fue supervisado por Elian y Elena. Ya no era un lugar para los olvidados, sino un palacio para los sobrevivientes, un monumento construido con los ladrillos del arrepentimiento y la argamasa de la esperanza. El pueblo observaba en silencio, entendiendo que estaban presenciando el verdadero renacimiento de Solara. La noticia se extendió más allá de las fronteras de Solara, y pronto el santuario comenzó a recibir a sus primeros habitantes. Llegaron burros viejos de la cantera, liberados por un decreto del coronel. Llegaron mulas con el lomo marcado por la sobrecarga, caballos cuyos dueños ya no los querían. Cada uno traía su propia historia de dolor, sus propios fantasmas, y en el centro de todo, recuperándose lentamente con una férula especial en su pata, estaba Trueno. Él era el corazón del santuario. Su presencia tranquila, su mirada sabia y su increíble historia de resiliencia eran un faro para los demás animales, un recordatorio silencioso de que las peores heridas podían sanar y que la dignidad, una vez perdida, podía recuperarse. Fue idea de Elena llevar el milagro un paso más allá. Inspirada por la conexión silenciosa entre Elian y Trueno, propuso crear un programa de terapia para los niños del pueblo que, como el propio Trueno, a menudo se sentían sin voz. Los primeros en llegar fueron niños tímidos, apartados, que se escondían del mundo, y la magia volvió a ocurrir. Se vio a una niña que no había hablado en meses susurrarle sus secretos al oído a un viejo mulo.
Se vio a un niño con el ceño siempre fruncido por la rabia, sonreír por primera vez al cepillar con ternura el pelaje de un pony rescatado. La sanación era un camino de doble sentido. Los animales aprendían a confiar de nuevo en los humanos, y los niños encontraban en ellos a un confidente que no juzgaba, un amigo que entendía el lenguaje del silencio. El santuario Trueno se convirtió en la nueva alma de Solara. La gente que antes se reunía para la carrera, ahora lo hacía para ser voluntaria en el santuario. Los niños traían manzanas y zanahorias en lugar de apostar en las competencias. El orgullo, que había sido el motor del pueblo, fue reemplazado lentamente por la compasión. El valor de una persona o un animal ya no se medía por su fuerza o su velocidad, sino por su capacidad de dar y recibir bondad. El verdadero tesoro de Solara ya no era el apellido Montenegro ni sus trofeos dorados, sino la obra silenciosa y transformadora de aquel refugio nacido del sacrificio de un pequeño y valiente burro. Los años pasaron y el santuario Trueno floreció, convirtiéndose en un oasis de paz y sanación. Y en medio de ese paraíso que habían construido juntos, Elian y Elena decidieron unir sus vidas para siempre. Su boda no se celebró en la opulencia de la mansión Montenegro, sino allí mismo, en el corazón del santuario, bajo la sombra de un viejo algarrobo. Estaban rodeados por los animales que habían rescatado y por la gente del pueblo, que ya no los veía como extraños, sino como su brújula moral. Y a su lado, como testigo de honor, estaba Trueno, ya anciano, con el hocico encanecido y una cojera que era un mapa de su valiente historia. Llevaba una sencilla corona de flores silvestres. Él no era una mascota, era el pilar sobre el que se había construido su amor, el patriarca silencioso de su nueva y gran familia. La carrera del sol, con su ostentación y crueldad, se desvaneció en el pasado como un mal sueño. En su lugar nació una nueva tradición, la carrera del corazón. Cada año, en el aniversario de aquella carrera milagrosa, el pueblo entero celebraba. No era una competencia de velocidad, sino un festival de alegría. Los niños corrían montados en ponis rescatados, las familias participaban con sus mascotas, y el único premio era una gran donación para mantener el santuario. La línea de meta, antes un lugar de humillación y tensión, era ahora un punto de encuentro para abrazos, risas y la celebración de la vida. Solara había cambiado sus valores, reemplazando la adrenalina de la victoria por la calidez de la comunidad. Justo en el centro de la plaza del pueblo, donde una vez la multitud se había reído de un joven y un burro, ahora se erigía algo nuevo. No era una estatua imponente de un héroe a caballo, sino una pequeña y humilde escultura de bronce de un burro, con la cabeza ligeramente levantada y una mirada sabia. En la placa de bronce, una simple inscripción rezaba: «A gentil Trueno, el campeón que nos enseñó a ver con el corazón». La estatua se convirtió en el verdadero centro de Solara. Los niños le dejaban flores, los ancianos se sentaban en los bancos cercanos para contar su historia, y los visitantes aprendían que la grandeza de ese pueblo no residía en su riqueza, sino en su capacidad de recordar y honrar al más humilde de sus héroes. Trueno vivió el resto de sus días rodeado de un amor y un respeto que nunca había conocido. Murió de viejo, en paz y en silencio, bajo el mismo árbol donde Elian y Elena se habían casado. Pero su espíritu nunca abandonó Solara. Su historia se convirtió en una leyenda, el mito fundador de un pueblo que aprendió la lección más importante de todas, que la verdadera fuerza no reside en el poder o en la perfección, sino en el coraje de defender a los indefensos, y que un solo acto de compasión, por pequeño que parezca, puede crear un eco tan poderoso que sane las heridas de una generación entera y florezca para siempre en el tiempo. Espero de todo corazón que esta historia haya tocado tu alma, así como tocó la mía al narrarla. La lealtad de un animal y el coraje de una persona buena pueden, de verdad,
cambiar el mundo, aunque sea el pequeño mundo de un pueblo olvidado. Agradezco infinitamente tu presencia y tu sensibilidad por haberme acompañado hasta el final. Tú eres la razón por la que estas historias siguen siendo contadas. Nos vemos en el próximo video.